En este video vamos a ver cómo realizar las diferentes pruebas estadísticas o la primera serie de pruebas estadísticas para hacer inferencias sobre diferentes parámetros, específicamente una varianza, dos varianzas, sobre la media de una y dos muestras y la correlación. Entonces la prueba para una varianza es la prueba chi cuadrado, chi-square, donde mi hipótesis nula es que la varianza que yo estoy proponiendo eh, es igual a una varianza estimada o conocida o con la cual quiero comparar. En este caso, bueno, simplemente generé un vector aleatorio de tamaño 10, con media de 1 y desviación estándar de 0.2. Entonces, si yo realizo una prueba sobre el vector comparándolo con una desviación estándar de 0.2 o una varianza de 0.2 al cuadrado, vemos que bueno, me da la varianza de la muestra, los grados de libertad, el estadístico chi-square y el valor p. Entonces en este caso que este viene de una desviación estándar de 0.2, entonces compararlo con una desviación estándar de 0.2 debiera dar un valor p alto, y es lo que sucede en este caso. Me da un valor p alto, simplemente dice que hipótesis nula es probable, no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, simplemente dice que es probable. ¿Sí? Y ahora si lo comparara con una desviación estándar de 0.5, vemos que ya ahora sí da un valor p muy bajo, por debajo del 0.05 de alfa, y en este caso rechazaría la hipótesis nula y mi varianza poblacional no es 0.5, es diferente de 0.5. El paquete de Stools tiene una función que realiza todos estos cálculos de una vez. Me da el estadístico, los grados de libertad, el valor P, el intervalo de confianza y la varianza del vector. Pero de nuevo, para esto ocupo un vector, entonces simplemente le doy el vector, le doy el sigma square, la varianza con la cual estoy o quiero comparar, y me realice los cálculos respectivos. Son los mismos datos que obtuvimos anteriormente. Bueno, ahora tengo un intervalo de confianza para esa varianza. Entonces, intervalo de confianza sobre la varianza muestral. Ahí vemos que entonces la varianza anda entre 0.017 y 0.12. La 0.5 al cuadrado es 0.25 y no cae dentro del intervalo de confianza, de ahí el valor pequeño. Aquí dice la hipótesis alterna es que la varianza es diferente de 0.25, que es ese valor de 0.5 al cuadrado. La ventaja de esa función es que me da todo lo que ocupo y no tengo que usar diferentes funciones para obtener la prueba, el valor P o el intervalo de confianza, ¿verdad? Aunque la idea siempre es tratar de trabajar más con intervalos de confianza que simplemente irnos con un valor P. Entonces, si vamos a usar valor P, eh, ayudarse con un intervalo de confianza también, pero no es necesario un valor P si trabajamos con intervalos de confianza. Entonces, antes hicimos el bar underscore test 1 para simplemente darme la hipótesis, los resultados de hipótesis, el interval bar, que fue el que vimos la vez pasada. Tengo el intervalo y bueno, mi función de intervalo de confianza da el intervalo sobre la desviación estándar y la varianza. Pero entonces vemos de nuevo que la desviación estándar de 0.2 sí cae dentro del intervalo. Bueno, es prácticamente el valor de la desviación estándar, porque ese era el valor que lo produjo, y 0.5 cae fuera de ese intervalo. Para la prueba de dos varianzas es que la hipótesis nula es que
la varianza de uno es igual a la varianza del otro, o que la razón de varianzas es igual a uno. Eso otro podemos escribirlo de manera similar. Entonces esto es decir lo mismo, ¿verdad? Que esto es igual a esto, quiere decir que la razón de esas varianzas es igual a uno. Entonces de nuevo aquí genero unos datos aleatorios con cierto número, unos vectores aleatorios con cierto número de datos, medias y desviaciones estándar similares. Entonces existe la función por defecto parTest en R que me brinda el estadístico F, vean que es muy cercano a uno. Esa sería mi razón de varianzas de desviaciones estándar. eh, los grados de libertad uno y 2, el valor P muy alto, de nuevo sugiriendo que las varianzas poblacionales pueden ser las mismas, pueden ser similares. Y tengo un intervalo de confianza donde uno cae dentro de ese intervalo. De igual manera puedo realizar los cálculos por aparte si solo quisiera la prueba de hipótesis, me da la razón, los grados de libertad, el estadístico y el valor P. Quiero el intervalo de confianza, lo único que cambia es que en vez de F y valor P me da los límites inferiores y superiores. Y de mi función, entonces de nuevo da la razón, grado de libertad 1 y 2 y límite inferior y superior. Entonces en este caso diría que las varianzas poblacionales pueden ser la misma. Para la prueba Z de una muestra, entonces aquí estoy ya asumiendo que conozco la desviación estándar o varianza poblacional. Entonces mi hipótesis nula para la de una muestra es que la media que yo estoy calculando es igual a una media poblacional propuesta. Entonces de nuevo genero un vector de datos de 8, media 10, dirección 4. Calculo el estadístico Z como lo calcularía a mano. El Z crítico, que es simplemente el valor de Z a el alfa medios y 1 menos alfa medios, ¿verdad? Que es el 1.96 típico que conocemos. Para un alfa de 5% eso no cambia porque no se ve afectado por tamaño de muestra, como si lo es con la Z, con la T. Y puedo realizar el cálculo del intervalo de confianza, o de nuevo con la fórmula de mi paquete, eh, para obtener y comparar con un valor específico. O el paquete de stools trae la función ctest, que ocupa un vector, ¿verdad? Entonces me calculo el valor z, que debe ser el mismo que calculé yo aquí a mano, la desviación estándar poblacional con la cual estoy comparando, el valor p, el intervalo de confianza para la media y la media de la muestra que se le está brindando. De igual manera puedo obtener la prueba de hipótesis, si quiero solo la prueba de hipótesis o solo los intervalos de confianza, especificándole el valor de sigma. Y en el caso de la prueba, le especifico el valor de mu, que sería esa media poblacional hipotética con la cual estoy comparando. Para el tamaño del efecto,
Entonces en este caso, como es la de una muestra, simplemente es mi media menos la media poblacional propuesta entre la desviación estándar poblacional. Entonces tengo un coend de menos 0.81 y por medio de la función del paquete SCI le brindo ese intervalo, ese tamaño efecto, el N1, voy a especificar el tamaño de la muestra y me da un intervalo de confianza para el tamaño del efecto, que en este caso va de menos 1.6 a 0.02. Vean que en este caso este intervalo de confianza incluye 0, ¿verdad? Entonces aquí tengo una ligera contradicción entre el resultado de la hipótesis y el tamaño del efecto, ¿verdad? Porque en la hipótesis estoy diciendo que si hay una diferencia entre mi media poblacional con mi media muestral, tengo un valor P por debajo del 0.05 y la media poblacional de 13 no cae dentro del intervalo de confianza, cae muy cerca. Y el tamaño del efecto me dice que el tamaño del efecto puede ser cero, o sea que la diferencia de manera práctica puede ser cero. Entonces por eso es importante incluir también el tamaño del efecto en el análisis de los datos, porque puede o sustentar más el resultado de las pruebas de hipótesis y de estimación, ¿verdad? O puede producir resultados contradictorios que también son válidos y hay que tomarlos en cuenta a la hora de sacar conclusiones. Para la prueba T de una muestra, entonces seguimos con el ejemplo que se vio en la lección, donde tengo el vector de contenido de agua de mi colita, comparo con una media hipotética de 7, entonces ya tengo la función t-test dentro de R, que puedo darle un vector en X, mu le especifico la media poblacional y en alternativa especifico que si es de bilateral, unilateral, mayor o menor y el intervalo de confianza que quiero. Entonces con todos los datos me calcula el valor T, grado de libertad, valor P, intervalo de confianza y la media de la muestra. Pero que simplemente pongo cómo calcular el T crítico en caso de que quieran verlo. Y las pruebas T y las ANOVA los puedo modelar como, eh, o los puedo estimar también como modelos lineales. Aquí en el caso de una muestra, en el caso de muestras dependientes, lo modelo simplemente como un intercepto, no hay pendiente, porque estoy modelándolo con respecto a ella misma, y entonces obtengo que el intercepto es 6.14, que si se acuerdan es la media de mi muestra, un estadístico, un valor P, eso es porque si es diferente de 0, y obtengo un intervalo de confianza que sería el mismo intervalo de confianza que obtengo usando la prueba o la función del t-test, ¿verdad? Entonces aquí obtengo los mismos resultados, solo que aquí no puedo interpretar el valor P como si lo estuviera comparando con un valor de 7, ¿verdad? Aquí solo podría usar el intervalo de confianza porque aquí el valor P lo que está haciendo es diciéndome qué tan diferente es de 0. Y para calcular el tamaño del efecto utilizo esta función del paquete MOT con de una muestra T, defino la media hipotética, la variación estándar, tamaño de muestra y el A o el alfa, y entonces me brinda el tamaño del efecto, el intervalo de confianza y otra serie de valores.
pero lo que me interesa son estos tres primeros, ¿verdad? Donde el tamaño del efecto es menos 1.06, ¿verdad? Entonces esto lo que me está diciendo es que mi media es menor a la media con la cual estoy comparando, lo cual tiene sentido porque la media es de 6.1 con respecto a 7 y que el tamaño del efecto va de menos 1.8 a menos 0.21. Entonces en este caso el intervalo de confianza del tamaño del efecto no incluye cero, entonces hay una diferencia práctica inclusive eh, con respecto a una media de 7. Aquí simplemente voy a arreglar esto para que aparezca de mejor manera. Del 1 al 3. Listo. Luego salgo y bueno, ya me aparece solo lo que me interesa. El resto, este, si quieren lo pueden cambiar simplemente quitando esto que agregué del 1 al 3 y los list. Todo lo vuelve como una lista con diferentes datos, ¿verdad? Pero como me interesa solo el tamaño del efecto, entonces solo lo extraigo esos primeros tres entradas. Para la prueba T de dos muestras independientes, entonces lo que estoy diciendo es que, o la hipotenusa nula es que la media poblacional de una muestra es igual a la media poblacional de la otra. Entonces tengo el caso de la longitud de los moluscos en los afloramientos A y B. Los pongo en una tabla, un table, donde los junto todas las longitudes, eh, los agrupo por A y por B. Y bueno, puedo realizar un par de gráficos iniciales para ir visualizando esa diferencia. Uno puede ser un gráfico de caja de bigotes, donde en X pongo mis grupos, en Y los valores de mi variable. Lo puedo colorear por grupos si quiero, si no, no. Entonces ya vemos que hay una cierta diferencia, ¿verdad? Pero aquí estoy tomando en cuenta todos los datos. Si realizo un gráfico estadístico, ¿verdad? Donde tomo en cuenta la media y un intervalo de confianza, vemos que estos intervalos de confianza no llegan ni a tocarse. Y si seguimos las vías de cómo interpretar esto, recordémonos que si no se tocan, que son diferentes. Si se tocan o si se traslapan eh, la mitad o más de la mitad de los brazos, entonces pueden que sean iguales, ¿verdad? Entonces, en este caso ni se tocan, entonces eh, eso ya pues me da un indicio de que las longitudes van a ser diferentes de acuerdo al afloramiento. Entonces realizo el t-test, ahora le paso los dos vectores de datos. El mu igual 0 no tengo que especificarlo, este es el valor por defecto, pero lo hago para ejemplificar más que aquí no es que una media es de 0, sino que la diferencia en las medias poblacionales es de 0, o sea que son iguales. Entonces me da la diferencia de medias, la media de 1, la media de 2, el estadístico, el valor P y el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y aquí los realizo dos veces simplemente para que vean que si intercambio uno con el otro, cuál va primero, cuál va después, lo que cambia es eh, el signo. Pero aquí es negativo porque A tiene una medida menor que B. Aquí es positivo por lo inverso, ¿verdad? Entonces eso no hay diferencia, simplemente cambia el signo. Ahora, si yo eh, quiero asumir o hice una prueba para ver y determinar si las varianzas son iguales, entonces puedo definir el argumento var.equal igual a true igual a verdadero.
y me realiza el ensayo respectivo, donde ahora los grados de libertad va a cambiar ligeramente, pero de manera general no debiera cambiar mucho la diferencia, excepto que haya una diferencia muy marcada en las varianzas, ¿verdad? O sea, pues el t-test por defecto es el más recomendado porque no asume eso y bueno, si se cumpliera que son las mismas, eh, no hay problema, pero si yo asumo que son las mismas, si no son las mismas, entonces eso sí puede generar problemas y resultados erróneos. Y de nuevo, puedo usar la función de mi paquete con datos puntuales para obtener el intervalo de confianza que es el mismo que se obtiene por medio de la t-test. Y ahora si vemos esta prueba de los grupos como modelo lineal, ahora sí hacemos una regresión de los valores de acuerdo o en función de los grupos. A ese modelo le aplico la función tidy del paquete Broom para que me lo den una tabla, le digo que me dé el intervalo de confianza y cuál es el intervalo de confianza y entonces me da lo siguiente. Recordémonos que por ser un modelo lineal, el intercepto va a ser igual a la media del grupo base o el grupo referencia, que en este caso sería el grupo A. Entonces, si comparamos este valor de 34,66 con la media del grupo 1, es 34,66, y la pendiente, en este caso, va a ser la diferencia entre el grupo B y el grupo A, que es de 6,2, positivo porque el grupo B tiene una media superior a la del grupo A. Entonces, vea que aquí tengo la media del grupo A, la diferencia de medias entre B y A, el estadístico para esa diferencia, 3,287, 3,287 en valor P punto 0027, punto 0027, y tengo el intervalo de confianza, que es el mismo que obtuve anteriormente para la diferencia, 2,33 a 10,06, 2,34 redondeado, 10,06, 2,34. Entonces, vean que modelándolo o tratándolo como un modelo lineal, puedo obtener las mismas conclusiones. Y al final de cuentas, todas estas pruebas realmente son simplificaciones de modelos lineales. Para el tamaño del efecto, entonces utilizo la función coen.d del paquete fsize, le doy los dos vectores y aquí ya me calcula automáticamente el coend, me dice dentro de qué categoría cae y el intervalo de confianza, bueno, aquí yo lo puedo especificar como argumento a qué nivel de significancia lo quiero y me da el intervalo de confianza que en este caso no incluye cero, entonces hay un efecto significativo y hay un efecto práctico. Y si quiero hacer la corrección de Hedges por tamaño de muestra pequeño, simplemente le activo por medio del argumento Hedges Correction igual a True eso, y entonces ya me da el tamaño de efecto de Hedges con la corrección respectiva y aplicada también al estimado y al intervalo de confianza. Y de la misma manera, las funciones del paquete mode me van a dar resultados muy similares. Coinciden en el tamaño del efecto, pero sí hay una ligera diferencia entre el, el intervalo de confianza. Para la prueba de dos muestras dependientes, aquí la hipótesis nula es que la diferencia de medias es
igual a cero, ¿verdad? Aquí estoy aplicando lo mismo o aplicando cosas diferentes a los mismos sujetos. Entonces hay un antes y un después, por ejemplo. Entonces estoy diciendo que la media no cambia, aun cuando han sufrido eh, eventos diferentes los mismos sujetos. Entonces puedo realizar un boxplot, este es un boxplot eh, básico de R. ¿Verdad? Vemos que no hay una, aparentemente no hay una diferencia significativa, pero aquí no podemos interpretarlo igual a una muestra de pruebas independientes, porque es parte de los supuestos eh, que esos sujetos son independientes y en este caso no lo son, ¿verdad? Entonces no puedo interpretar lo mismo para, para una prueba de muestras independientes a una prueba de muestras dependientes. Como indico en el t-test, que es prueba dependiente, le digo paired igual a verdadero, entonces ya me calcula la, la media de las diferencias, un valor P y unos intervalos de confianza, ¿verdad? Vean que 0 no cae dentro del intervalo de confianza y el valor P es por debajo del punto 0,5. Entonces, aunque aquí aparentemente no hay una diferencia, eh, la prueba estadística sí muestra una diferencia significativa entre el antes y después del fenómeno, y el tamaño del efecto es congruente con eso, pero es muy pequeño. Vean que el tamaño del efecto es 0.03 y va de 0.003 hasta 0.06, o sea, no llega ni a 0.1. Entonces realmente es un efecto muy pequeño. Entonces hay una diferencia, pero es muy pequeña. O sea, no parece haber mucha evidencia de que aunque hay una diferencia, sea realmente una diferencia importante. Mira, este igual podría tratarlo como un modelo lineal. Si calculo un vector de después menos antes, y a ese vector le hago el modelo lineal solo de un intercepto. Y para finalizar con la prueba T de correlación, mira, aquí la hipótesis nula es que el coeficiente de correlación es igual a cero. Entonces tengo la longitud de diferentes ejes de los cantos, hago la correlación entre A y B con el método de Pearson a un nivel de significancia de 0.9. Eso me da una relación de 0.59, 0.60 prácticamente, un valor B de 0.07. Verán que aquí mi alfa es 0.1, entonces sí rechazaría la hipótesis nula y hay una relación significativa al 10%. Pero si decidiera que mi alfa es 5%, entonces no lo rechazaría. Y respectivamente me da un intervalo de confianza, que en este caso no incluye cero, pero vean que el límite inferior está muy cercano a cero. Entonces, ¿y eso por qué es? También porque, bueno, porque puede que sea cero, pero también puede que sea porque tengo pocos datos. O sea, 10 datos realmente no es mucho estadísticamente. Y si quisiera únicamente obtener el valor de la correlación y su intervalo de confianza, puedo utilizar la función CoreCI de Stools a un nivel de confianza específico y obtengo los mismos resultados. Pero no, o sea, siempre las pruebas estadísticas van a estar en función de un nivel alfa, que de cierta forma va, va a influenciar, o no de cierta forma va a influenciar mi intervalo de confianza, y dependiendo de eso, mis conclusiones pueden cambiar o no. Entonces yo puedo ser más o menos estricto cambiando el nivel de confianza al cual quiero trabajar y no siempre usar el 95% porque es el más usado.